Bueno, pues no crean que no me da pena 3 veces seguidas estar aquí. Disculpen, vamos a tratar de terminar, No es por esa alabanza, les aseguro que no. No sé cómo se han sentido en estas semanas en su cambio personal, finalmente ese es de lo que se trata. No hay una bonita clase si no tiene algo que me dejó, porque Dios dice que su palabra no regresa vacía. Entonces, mientras no regrese vacía y quede en sus corazones una esencia, valió la pena. Para que yo pueda tener las 3 clases continuas sin perder el hilo, he tenido que volver a escuchar los audios para darle continuidad al segundo y hoy para darle continuidad al tercero y no pierdan su relación. Eso yo nunca lo había hecho. Me daba pena oírme, porque dije, ay no, qué vergüenza, a lo mejor dije algo y volverlo a oír, ¿no? Nunca lo había hecho, pero hoy por las circunstancias lo tuve que hacer. Entonces, claro que siempre que tú preparas algo, pues escribes o haces un bosquejo, lo que tú quieras. Entonces, yo tomé esas hojas con las que había preparado la clase y luego puse el audio y me quedé impactada de que todo lo que yo hablé, o mucho de lo que yo hablé, no estaba preparado. No estaba preparado. Pero luego hice esta reflexión. Hace 3 semanas, en mi iglesia, comenzó el proyecto de Daniel 21 de oración. De oración. Esta es la 3ª semana en la que vamos, apenas la comenzamos este lunes. Pero yo me di cuenta que en este proceso de oración, mi pedir era, Dios, que no sea yo, que seas tú, que uses mis labios y mi voz para tocar los corazones de las mujeres y no sea una clase más, sino una verdadera enseñanza. Gracias, Deni. Entonces, si ustedes notaron algo, o si hay algo en sus corazones, como lo hubo en el mío principalmente, porque de veras que yo le dije, Dios, es que yo tengo que aplicar lo que enseño. Muchísimo lo que dije, no lo he hecho o no lo he aplicado tal cual. Por favor, dame la gracia primero en mí, para que sea una transmisión verdadera y no aprendida ni estudiada. Entonces, vamos a orar. ¿Les parece? Pues bendito Señor, aquí estamos nuevamente, queriendo hacer cierres cada vez, pero verdaderamente que contigo no hay cierres. Estos simplemente son pausas que tú nos das para continuar y para anhelar el alimento espiritual como niños de veras, como niños que dependen de ese alimento para vivir y para sobrevivir. Yo te ruego que toques estos corazones para que se vayan con una verdadera enseñanza. Te ruego por cada una de las que está aquí, sus necesidades muy particulares, Dios, sean suplidas. Por algo tú eres un Dios personal, por algo tú eres un Dios único y todopoderoso, porque vas a hablar a cada una conforme a lo que tú sabes que ellas necesitan. En el nombre de Cristo Señor. Amén. Bueno, te voy a compartir con qué me he quedado yo de las lecciones anteriores. No sé, tú pudiste haberte quedado con otra cosa, pero a mí algo que me llenó mucho de la primera sesión, por ejemplo, fue saber lo que era la oración. Finalmente, la verdadera oración no eran mis peticiones, sino que se cumplieran los sueños de Dios, los implantados en mí desde que nací, para que se pudieran llevar a cabo. Y que entonces Él obraría conforme a mis necesidades. Yo me quedé mucho de esa primera vez. De esa primera vez yo me quedé. Me gustaría mucho que hicieran sus anotaciones porque vamos a tener un taller al final. ¿Sabes por qué? Y es importante, creo, hacerte esta aclaración. Yo no soy pastora, yo no soy oradora, yo soy maestra.
yo no sabía que 30 años de mi vida dedicados a la educación de niños me estaban preparando para un día estar delante de ustedes. Porque yo tenía que hacer que niños comprendieran. Yo hoy estoy con niñas espirituales queriendo crecer y queriendo aprender. Así que con bolitas y palitos, yo les aseguro que lo que quede comprendido, si no nos alcanza el tiempo, que valga la pena. ¿Sí? Entonces, por eso, una vez que le quise compartir a mi hermana y me fui así, ella no es creyente y volteó y me dijo, ay, me hablas como niña chiquita. Sí, sí sé. Te hablo como niña chiquita porque nunca has abierto la Biblia, porque no la conoces y porque me he acostumbrado a ese tipo de desmenuzar, porque mi fin como maestra es que ustedes logren comprender de la manera que comprendería un niño, ¿sí? Entonces, con bolitas y palitos, con dibujitos, vamos a tratar de llegar a donde yo quiero que lleguemos hoy. Entonces quedamos que el pueblo de Dios se libertó y llegó a su punto que cruzó el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y que Dios le dijo, ya estás en la tierra prometida, esta es, pero ¿qué crees? Está ocupada. Está llena de pueblos. Ese territorio es tuyo, ¿eh? Es tuyo. Te lo voy a dar, son muchos, 3 millones. Pero van a ir conquistando de uno por uno. Estas ciudades de la antigüedad, gracias a las películas que nos dan un panorama otra vez, normalmente eran amuralladas, porque eran muy guerreras. Entonces, tenían muros altos, para de ahí primero protegerse de los enemigos, y de ahí tener visión hacia afuera, y muchas veces desde arriba empezar sus ataques al enemigo. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos tienen una relación. Eran fortalezas, así se llamaban, fortalezas. Y dentro de esas fortalezas vivía el pueblo protegido con su rey o sus gobernantes. Pero como sabían que había más pueblos que siempre quería ganar más terreno, el más fuerte, tenían ejércitos preparados. Tenían ejércitos preparados. Entonces, cuando llegan a entrar a la tierra prometida, llegan con Moisés, en ese tiempo es su líder, pero acuérdense, tierra nueva, leyes nuevas, enseñanzas nuevas, una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir. Pero si Dios los había traído, no los iba a aventar, tenía que darles las estrategias con las que iban a vencer. Ellos venían cargando sus cosas que pudieron agarrar para poder salir. Un poquito de animales, un poquito de ropa, los niños cargados, toda aquella carga que ellos tenían cuando salieron de la ciudad de Gosén. Todo traían menos armas. Nunca habían sido un pueblo guerrero. Nunca habían formado ejércitos. Al contrario, habían visto una ciudad en el tiempo de la poderosa, bien armada, con carros de guerra, con escudos, con lanzas, con caballos, cosa que ellos jamás habían manejado, nunca. Entonces, cuando llegan aquí y Dios les dice, ahora van a conquistar, yo creo que la pregunta que tienes que decir es, ¿cómo? ¿Cómo? Es algo que nunca he hecho, que no sé, que no estoy preparada. Y sabes que nomás hay una palabra que Dios le da, en este caso ya era Moisés, ya era Josué, porque ya había entrado a la tierra para conquistar la tierra prometida. Solamente una palabra, obedece. Obedece. No tienes nada más que hacer. Cuando a ti te digan que si crees en Cristo, ya todo está solucionado, sí es verdad, si obedeces. O sea, no vas a hacer nada. Ya se ganó tu salvación, pero vas a obedecer. Hay nuevas indicaciones.
Entonces, tú solamente obedece. Tienes la primera ciudad, aquí está, y se llama Jericó. Una ciudad fuerte, amurallada, mandan los espías, revisan, ven la tierra y vienen y traen las noticias con Josué y Dios da las indicaciones. Indicaciones. Preparen los sacerdotes, preparen el arca del pacto. Y los hombres van a ir atrás. Ah, sí, Señor. ¿Con qué? Con una trompeta. Con una trompeta. Pero obedece. 7 vueltas, 7 días, y al 7º día tocan las trompetas. Digo, como dijimos el primer día, no tenía lógica. ¿Por qué no la tenía? Había un pueblo guerrero, era bueno para pelear, tenía ejército, había armas. Ellos estaban sin nada, solo les tocaba obedecer. Y a la hora, pero los sacerdotes iban adelante con el arca del pacto. ¿Qué significaba eso? Que no iban solos, que Dios iba adelante ganando las batallas Él. Quería demostrarles que el triunfo era de Él, no de ellos. Que Él iba a ser su arma. Eso significaba que lo llevaran delante. Para su sorpresa, al 7º día, ustedes conocen la historia, tocan la trompeta y los muros caen. Los historiadores se han hecho muchísimas preguntas, la ciencia se ha hecho preguntas, porque si alguien investiga la Biblia es la ciencia, y ellos han querido traer como respuesta que en esos tiempos, en ese lugar, hubo un terremoto. Y que ese terremoto tumbó los muros. Finalmente fue en esa fecha, fue en este día, como Dios lo había predicho. ¿Sí? Okay. Pero bueno, esto fue en el Antiguo Testamento. Ya sabemos que las leyes no se cumplieron, pero que para nosotros vino uno a cumplirlo por todos los que no habían podido. Y dice Jesús, ¿sí? Yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla. Y a demostrarles y a cumplirla por ustedes. Porque ya sé que no la van a poder cumplir. Pero ahora aquí estoy yo para, con carácter, vencer los enemigos. Y luego te para a ti. Aquí está tu tierra prometida. Ya te rescaté, ya te di la salvación, te toca conquistar. Este es tu terreno. Este es tu terreno. No más que ahora ya no se llama Jericó. Ahora se llama Ira. Basada en el libro que ustedes tienen en estudio. ¿Sí? Pero antes, para poder llegar aquí, vámonos a tus hojas que te han dado, por favor. Ponte encima la que tienes con el árbol. Y pon lo que tienes a un lado con tu espíritu, alma y cuerpo, tu formación, tu estructura. Con tu estructura del ser humano, las dos juntitas así, porque quiero que las estés viendo. ¿Ya las tienes? Ajá. Muy bien. Vete al árbol. Vete primero, no a los frutos, sino a las ramas de arriba, lo que pensamos. Lo que pensamos está en el alma, si te das cuenta, ahí están mis pensamientos. Los pensamientos tienen poder. ¿Sabes qué ejercicio hemos practicado y me ha dado muy buen resultado en la noche? Si tú eres como yo, una seguidora de Cristo, y sabes que la oración es importante, creo que
que ya entendimos lo que es orar sin cesar. Estar en una comunicación continua con Dios, aunque sea poquito. Señor, ahí te encargo. Dios, por favor, mi hija, mi hijo, no hay necesidad de más grande. Entonces, cuando yo ya he tenido un día de oración, ¿sabes que tengo que poner en reposo mis pensamientos para poder dormir? ¿Sabes que el más problema del agotamiento es que dormida trabaja mi mente con mis problemas, con mis pendientes, porque no los sé soltar en Dios? Porque ese versículo tan pequeño, tan real que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado, no lo estoy creyendo. ¿Qué tengo que hacer para aquietar mis pensamientos? Dios, tú ya conoces mis necesidades, todas las he puesto delante de ti, ya oré, decido dormir tranquila. Decido descansar en ti. Y cualquier pendiente que viene, se va. Y si no puedo dormir en ese momento porque se me espantó el sueño, pues rellénalo con palabra de Dios, de algún versículo que tengas o que Dios te haya dejado del día. Y vence esta rama del pensamiento. Voy a la que sigue. Lo que decimos. El poder de las palabras, lo que yo hablé, ¿sí? Qué importante es lo que yo expreso en el día para tener cuidado. Qué importante es, porque puede ser para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Luego, lo que hacemos, mis actos, todo tiene consecuencias. Lo que siembra el hombre, eso cosechará. ¿Sí? Lo que siembras, eso vas a cosechar. Lo que comemos, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y porque tengo una orden de cuidarlo. Tengo una orden de cuidarlo. Yo no lo puedo dejar fuera. Porque en mi otra hoja dice que mi estructura, como Dios me hizo, en el alma están mis pensamientos, pero tengo un cuerpo que cuidar. Tengo que vivir en equilibrio. En equilibrio. Luego, lo que heredé. Esta parte está muy interesante. Mira, fíjate. Dios dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª y 5ª generación. Si habías oído eso, ¿verdad? Normalmente de madre soltera, hija soltera, se va la cadena de maldición. Pero Dios la para en la 5ª generación, normalmente. Padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, lo que tú le quieras poner. Divorcio, Dios la para en la 5ª generación. Por eso dice hasta la 4ª y 5ª generación. Porque si no la para, la maldad los termina. En su misericordia, a pesar de ser tan malos, la detiene en la 5ª generación. Por eso tú leerás en los libros de los reyes el que hacía lo bueno, el que hacía lo malo, pero otra generación hizo lo malo, pero luego una hizo lo bueno y rescató. Pero si hay una generación donde hay padres creyentes, hijos creyentes, nietos creyentes, hasta la 5ª generación, y logra sobrepasarla, dice, las bendiciones serán hasta el final. Nosotros somos resultados de esa bendición en David. Porque por amor a él guardó las generaciones y no consumió su remanente. ¿Sí? Entonces es bien importante lo que heredamos. Sí, indudablemente una buena carrera universitaria para nuestros hijos será muy buena, pero más bueno será dejar en ellos los principios de Dios. Esa es la mejor herencia para romper maldiciones generacionales. Que ya un día se tocará el tema de cómo se cortan, porque también hay una forma. ¿Sí? Bueno,
Si creen que hay alguna pregunta, me la pueden decir. ¿Vamos bien? Bueno. No quiero brincarme nada, no quiero que se me olvide nada. Entonces, ahora tenemos nuestro territorio por conquistar. Y dijimos que es la ira. Y si quieren anotarle, puse la ira porque es la primera que está en su libro, ¿eh? Okay. Indicaciones. Ahora las indicaciones no las está dando Moisés, Dios a través de Moisés, ahora nos las está dando nuestro líder directo que se llama Jesús. ¿Ya? 7 mandamientos. Siete mandamientos. Voy con la ira. Empieza con el primero, de uno por uno. Arrepiéntete. Dice el primero. Esto es lo que yo tengo que hacer. Pero quiero que cheques aquí mi ira. Ellos ya sabían que Jericó estaba fortificada, ¿verdad? Que iban a derrumbar, que había un ejército, todo lo que yo te platiqué de aquí. Pero ahora voy a analizar mi ira, la mía, primero. La ira, primero como la tenemos bien plantada, bien plantada. Pues, ¿cuántos años tienes? Esa tienes de edad con ella manejándola. Siguiente. ¿Qué tengo? Si está bien plantada, ¿qué hay ahí? Una raíz que tengo que arrancar. ¿Cuáles son mis estrategias para yo tener ira? ¿Por qué he podido permanecer hasta ahora iracunda? Porque sé hacer berrinches, porque sé gritar, porque sé armar papelitos, porque puedo cachetear, porque tengo, por lo que tú quieras. Esas han sido mis estrategias para que esta ira eche esta raíz. ¿Sí? ¿Qué armas tengo cuando tengo esta raíz? ¿Qué armas tengo? Pues nomás dime qué haces cuando explotas. Golpeas, amenazas, divorcios, no sé, ¿hasta dónde puedes llegar con estas armas? Esas son tus armas. Porque hay aquí algo que te maneja que se llama orgullo. Nadie se va a burlar de mí. Capaz que me agacho y así me va. Si yo permito todo eso, voy a ser su tapete. Detrás de la ira hay una actitud de orgullo bien enraizada. Entonces, si ya tengo con lo que voy a luchar, lo tengo que conocer a mi enemigo, me tengo que conocer bien para poderlo atacar. Entonces me dice Dios, ok, ya sabes que tienes 7, vete de uno por uno. Primero, reflexiona que lo tienes, reconoce que lo tienes. Ahora averigua qué es arrepentirte. Fíjate bien, arrepentirte. Luego, toma la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios. Enemigo a vencer, el orgullo. ¿Con qué lo puedo vencer? Con la humildad. Para que yo sea humilde. Antes muerta que sencilla. ¿Verdad? Esta va a ser mi recompensa. Esa va a ser mi recompensa. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Ya está la teoría. Yo ya había oído muchas veces ese mandamiento. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Yo ya la sabía. Para este caso, su libro lo tienen ahí.
Ábranlo en la raíz de donde inicia la ira, por favor. Ábranlo. El libro de las 7 raíces. En la ira, página 52, ábranlo. En la ira, página 52. ¿Ya está? ¿Me lo permites poquito, mija? Gracias. El libro primero me da una generalidad. Me presenta los 7 mandamientos aquí. Luego me dice que me afecta. Dijimos que el sistema circulatorio, ¿se acuerdan? Estamos en el caso de la ira. Cuando ya me da la explicación científica, ya hablamos de los doctores, ya hablamos de los especialistas, cuando ya me da, entonces entra a cada uno de los mandamientos. En este caso, el número 1 es arrepiéntete, el que vamos a estudiar hoy. Este libro me da una visión muy general, muy general. Me dice cuál es el versículo base, el que está en letras subrayadas o negritas. Me dice la cualidad resultante, pero me falta con qué estoy luchando con el orgullo. Y luego me da una leve explicación y abajo dice una aplicación personal que también está muy ligera. No está mal, pero está muy ligera. Yo quiero irme más profundo. Yo quiero que de veras sepamos arrancar esa raíz. ¿Está bien? Pero el libro me da un panorama amplio. Qué bueno que lo tengo. De aquí parto. Gracias. Luego tengo que tener yo un manual de trabajo. Este pequeño. ¿Tienen ya sus hojas ellas? Ahí les mandaron a agrandar el primer mandamiento. ¿Listo? Ya tienen su hoja, ¿verdad? Bueno, yo lo tengo en pequeño, a ustedes se los ampliaron. Viene el nombre del mandamiento. Quiero que todos lo tengamos. Ya no hallo el mío. Ok, ya lo encontré. ¿Ya está ahí su mandamiento? ¿Listos? Porque vamos a trabajar después. Tiene que quedar muy comprendido. Abro mi libro pequeño y busco mi mandamiento. La parte de negritas de arriba es el versículo base. Será muy bueno que me lo aprenda, sería magnífico. Ok. Dice, arrepiéntanse o arrepentirse. Y dijo Jesús, desde entonces caminando Jesús a predicar, comenzó, fue lo primero que hizo, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo tienen ahí, ¿verdad? Muy bien. Ese versículo principal, que es palabra directa de Jesús, es la que yo quiero que quede en mí. Esos versículos especiales reciben el nombre de rema. Un rema es una palabra que grabada en mí, va a venir a mí, grabada en mí, me va a llegar en el momento de necesidad. Pero como queremos estar muy seguros, los versículos de abajo lo sustentan. Los versículos de abajo lo sostienen, lo confirman y los tienen ya escritos en esa hoja. Entonces, a ver, voy a empezar con mi raíz. ¿Qué voy a hacer? Tomo mi manual y reviso mi mandamiento. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado.
arrepiéntete, porque el reino de los cielos va a tu casa. Aplícalo a ti. Arrepiéntete, es necesario que te arrepientas si tú quieres que ese reino de Dios, que la paz, que la armonía, que la comunicación, que debe de haber en tu hogar, porque ahí te mueves, o en tu trabajo, tú vas a empezar a declarar que ahí va a haber el reino de Dios. Pero necesito arrepentirme. ¿Sí? Pero a ver, ¿cómo está esto? Voy a borrar ya. Cuando yo logro reconocer algo que quiero quitar, porque me está haciendo daño, porque no estoy bien, porque ya lo reconocí, en mi mente tienen que trabajar las tres partes de mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu, siempre. En mi mente sé que estoy mal. Aunque me salgan las cosas, aunque me salga con la mía, aunque logre mi objetivo, yo sé que estoy mal. Yo sé que no debo de golpear, yo sé que no debo de aventar cosas, yo sé que no debo de gritar, yo sé que no debo de faltar al respeto. Dios ha puesto sus leyes en mi corazón y sé, pero no sé cómo controlarlo. ¿Sí? La ira está en mí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primer paso. En tu otra parte del libro, porque tiene dos del mismo mandamiento, no sé si tienen la otra parte, ¿sí? Ok. Aplicación personal. ¿Cómo la voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? Primero dice, orando los nombres de Dios. ¿Qué significa eso? A lo largo de toda la escritura, yo voy a encontrarme con muchos apellidos de Dios, porque su nombre es uno, todopoderoso, Elohim, ¿sí? El yo soy, el que tú, ese. Pero a través de la palabra se presenta de muchas maneras. Tú has oído unas muy comunes, otras no. Tú has oído el buen pastor. Tú has oído el Dios de lo imposible, el juez de jueces. En este manual, los nombres de Dios están especificados para algún tipo de mandamiento. Entonces, cuando yo ore por arrepentimiento, voy a orar a un Dios santo y a un abogado que tengo en Cristo. Con esos nombres me voy a dirigir en mi oración. Señor Jesús, si tú eres mi abogado, defiéndeme, no puedo con esto. Intercede por mí. Dios santo, yo quiero de tu santidad, yo la necesito. Guíame cómo, orando los nombres de Dios. Ya lo traigo aquí. Pero luego viene mi examen de corazón. Y aquí va la aplicación de la semana pasada donde yo te dije, hazte un circulito, métete sola y ponte con estas preguntas y una libreta. A ver, número 1. ¿He clamado a Dios por salvación o lo di por sentado con una oración? ¿Verdaderamente reconozco lo que pagó Dios por mi salvación? Para mí fue gratis, pero a Él le costó su vida. ¿Lo he valorado de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque si lo logramos valorar como es, perdón, ya se me anda cayendo esto. Porque Dios, ya no sé dónde lo traigo, perdón. Porque si yo lo puedo valorar de esa manera y me doy cuenta que cuando yo grito, Él está, que cuando yo golpeo, Él está a un lado de mí, que cuando yo hago
los papelitos que quieras, gritando en la calle, maltratando gente. Dios está. Yo creo que cambiaría mi concepto de que soy salva, para reflexionarle un poquito. Entonces, ¿verdaderamente estoy consciente de la salvación? Mira, yo me acuerdo de mis tiempos de maestra. Tenía mis libros que me daba el gobierno, pero luego pedía uno especial que tenían que comprar. Ese libro que les costaba venía forradito con nombre, y los libros que eran gratis no los valoraban. No los valoraban porque no los habían pagado. Y a veces el no haber pagado nuestra salvación, el sentirla tan fácil, nos hace no valorarla y actuar con tanta ligereza. ¿Sí? Entonces es muy importante, de veras. Y si no lo he hecho, dice ahí pon tu fecha, porque a partir de hoy vas a entender qué era esa salvación. Punto 2. ¿De qué me está redarguyendo Dios ahora? ¿Qué me está diciendo a mi corazón que estoy mal? ¿Que falto el respeto cuando hablo? ¿Que soy áspera? ¿Que soy floja? ¿Que lo dejo a un lado? ¿Que hay cosas más importantes para mí? ¿Que no tengo mis prioridades en orden? Y empieza, y anótale. Siguiente pregunta. ¿He confesado eso? Le he dicho a Dios, Señor, así soy, esta es mi verdad, ayúdame. Tengo un espíritu de arrepentimiento, porque ¿qué crees? El arrepentimiento no se nos da, se pide, es un don. El don del arrepentimiento me remuerde la conciencia, pero no cambio, porque no hay un arrepentimiento. Entonces, de verdad tengo ese espíritu, he pedido ese don de arrepentirme, en lugar de un simple remordimiento. Ahí está. Siguiente pregunta. He dejado los pecados de los cuales el Espíritu Santo ya me dijo, ya me incomodó, ya sé que estoy mal, o sigo en ellos. En mi oración alguna vez he dicho, Dios, dame un corazón limpio, que vaya de veras tras de ti. He pasado tiempo con ese pecado bien claro en mi mente y diciéndole a Dios, trata conmigo en esta área o le saco, porque me sirve, porque me funciona ser iracunda, me funciona. Todo el mundo hace lo que yo quiero, nadie se me enfrenta, me tienen miedo. Y por último, ¿cómo puedo demostrar ese arrepentimiento? ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Haced frutos de arrepentimiento. Se tiene que notar que tienes a Dios, se tiene que notar. No podemos ser igual que todos, no somos igual que todos, se tiene que notar. Y entonces, cuando yo pueda resolver estas preguntas, en mi carácter, en mi tronco, va a subir la primera vitamina espiritual, que va a vencer el orgullo y que me va a traer humildad. Porque para pedir perdón, mi niña, se necesita humildad, se necesita vergüenza, se necesita reconocer que me he equivocado y ir a decírselo a las personas. Te hace pensar a no volverlo a hacer. Te hace pensar de no volverlo a hacer. No más de imaginarte que vas a volver ahí a poner tu cara con el mismo pecado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y entonces vas a conocer lo que es la humildad. Mira lo que dice. Humildad es darme cuenta. Primero, no lo sabía. Hoy me doy cuenta y reconozco
mi total dependencia de Dios, porque en mis fuerzas no he podido, y busco su voluntad para esa decisión. Para esa decisión. Solamente con el primer mandamiento. Con el primero. No sé si has escuchado una expresión muy popular que se llama que te caiga el 20. Esa expresión salió de los teléfonos antiguos. Algunas lo debieron de haber vivido. Ponías la moneda, marcabas y no oías nada hasta que caía el 20. Cuando caía el 20, se iniciaba la conversación. Mientras no cayera, tú podías hablar y hablar y hablar, y en el otro lado no había ninguna respuesta. Entonces, hasta que te cae el 20, hasta que reconoces en cuál es tu punto y dices, es verdad. Esa fue la reflexión del hijo pródigo, cuando se quedó sin nada. Cuando él logró decir, fíjate bien, cuando él logró decir, en la casa de mi padre los sirvientes están comiendo y yo aquí con la comida de los cerdos. En ese momento le cayó el 20, pero luego expresó algo que fue la clave para su arrepentimiento. Y esta es la clave. Cuando llega con el Padre, que no lo fue a buscar, que estuvo orando por él, pero esperó su regreso, porque es voluntario, porque está en mi mente, cuando regresó, dijo una expresión: he pecado contra el cielo, antes que nadie, contra el cielo y contra ti. Antes de que tú vayas con ningún perdón, acuérdate de algo. Cuando tú le gritas a tu marido, lo humillas, lo sobajas o maltratas, primero estás ofendiendo a Dios y luego a tu marido, porque eso es la desobediencia, la ignorancia, el ignorar los mandamientos que tenemos como mujeres, en el caso que seas casada o soltera. Entonces, primeramente ofendí a Dios, así que me pongo a cuentas con Él, puedo pedir perdón y entonces va a preparar mi corazón para que vaya y ponga mi cara con mucha vergüenza con quien yo la tenga que poner. Fíjate nomás, esa es la realidad. Eso es lo que te va a frenar de seguirlo haciendo. ¿Te acuerdas que platicamos la semana de los malos hábitos? De la serie hacer lo mismo, cuando menos pienso, ya estoy otra vez, no quería gritar y ya grité, no quería, así hablo. No. La primera parte es quitarme las excusas, los pretextos y el involucrar a otros en lo que yo hago. Si mi marido no fuera así, si mis hijos fueran diferentes, si lo que tú le quieras poner, necesitas prácticamente mostrarte en espíritu, alma y cuerpo desnuda delante de Dios, porque ya te conoce, porque Él ya sabe, simplemente estás reconociendo tu error. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Me pones el primer versículo que te di, por favor, de mí? Hay quien se disculpa de sus pecados. Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque, ¿qué crees? Aunque eres salvada por Dios, sigues en el mundo. Porque aunque eres salvada por Dios, sigues cargando esa debilidad por pecar. Y desde ahorita te voy a decir, si tu raíz es la ira o es la culpa o esa, la vas a controlar, la vas a mantener alejada, pero ahí está. Si tú te descuidas, si bajas la guardia, va a volver a salir. Entonces, ¿qué necesito hacer? Un hábito.
Así como me acostumbré a hacer con tanta facilidad lo malo, porque lo practiqué años, en este caso del arrepentimiento, el perdón es diario, porque diario convivimos con la gente, y cuando menos piensas ofendiste, o hiciste, o dijiste, o pensaste, no sé, ¿sí te puedo entender eso? Entonces llegamos a este punto. Hay dos tipos de perdones: perdón judicial y perdón relacional. El perdón judicial es el que me da Dios a través de Jesús. Total, y es total. Este perdón yo no lo gané, lo ganó Jesús por mí y me lo dio. En ese momento, Jesús me dio la libertad en mi cuerpo y en mi espíritu. En ese momento, con el perdón. Yo estoy luchando con mi mente. Ahí está mi batalla. Esto que ganó Jesús, nadie me lo quita. Yo soy salva por Él. Nadie me lo quita. Pero, ¿qué les dice Jesús a sus discípulos? Cuando llega a lavarle los pies y le dice a Pedro, ven para que te lave. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú? Entonces le dice, es necesario que te lave los pies, que si no, no puedes entrar. No quiero decir otra palabra que no esté, pero es ese versículo. Entonces dice Pedro, entonces lávame todo. Ellos ya habían estado con Jesús y habían sido perdonados como tú, pero andaban en un camino terregoso, andaban con sandalias y se llenaban sus pies. Y le dice, es necesario lavarte los pies. Es que esa es la representación con nosotros. Ya estamos perdonadas, pero en el diario vivir nos equivocamos. Es necesario ese perdón diario delante de Dios. Porque luego viene el perdón relacional, el que yo tengo con mi relación con las personas. Lo voy a poner con otro ejemplo. Dios le gusta mucho el matrimonio, nos iguala nuestra relación con Él. En un matrimonio, fíjate, hay un acta civil que dice que mi esposo y yo estamos casados. Aquí lo dice, y donde yo la presente, vale. Pero, aunque yo esté casada, puedo tener un mal matrimonio, pero sigo casada. Puede haber poca comunicación, pero sigo casada. Puedo llegar a violencias, pero sigo casada. ¿Es una buena relación? No. ¿Vivimos bien? No. ¿Pero sigo casada? Sí. Es igual con Cristo. Cuando Él me adoptó como hija, soy su hija. Pero si no hablo con Él, ¿sigo siendo su hija? Sí. Si no tengo relación con Él, ¿tengo su hija? ¿Sigo siendo su hija? Sí. ¿Pero vivo bien? No. ¿Y cuál es el deseo del corazón de Dios? Que yo viva bien aquí y allá. Que yo viva a gusto en mi relación que yo tengo con mis hijos, que yo tengo con mi esposo, que yo tengo con mis amigos o mis patrones, pero que también viva, pues allá ya la tengo asegurada. ¿Sí? Entonces, esa es la necesidad, que todos los días yo esté recurriendo al perdón, no me queda otra. Así es como yo debo de caminar. Porque cuando no lo hemos practicado, por favor me pones el siguiente versículo, tiene consecuencias. Mira lo que sigue. ¿Han tomado alguna vez la Santa Cena aquí? Todos, ¿verdad? Bueno, dice Pablo, de manera que cualquiera que come este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, sin haberlo reflexionado,
sin haber pedido perdón antes, sin ponerme a cuentas, será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. Y no está ahí lo que sigue, pero yo te lo voy a decir. Por ese motivo muchos están enfermos y aún duermen por comer indignamente. Por comer indignamente. ¿Qué te parece? Cuando leí esto, fue una revolución en mi corazón. Porque de qué manera tan ligera, tantas veces he comido esto. Digo, ¿y estoy enferma? ¿Y te has enfermado? ¿Sabes que tu raíz puede estar ahí? Fíjate qué tragedia. Entonces, es mucho para pensar de dónde vienen algunos tipos de enfermedades. De no conocer. Mi pueblo se perdió no porque no sabía, no aplicó el conocimiento. No lo aplicó. Yo les di las armas, yo les dije cómo. Había un líder, tenía que ir delante yo. La diferencia entre el pecado de Saúl y el pecado de David fue el remordimiento con el arrepentimiento. Esaú le dolió y lloró porque había perdido los beneficios de la primogenitura. Y le costó y no lo volvió a recuperar. Pero la palabra de Dios en el Salmo 51 dice, pero a David se volcó con Dios y que dijo, contra ti he pecado y he hecho todo lo malo delante de ti. No hablo de Betsabé, no hablo de Urías, no hablo de nadie, contra ti pequé. Todo lo que hice lastimó tu corazón. Y luego pidió, renueva en mí un espíritu recto, un corazón renovado, porque te he ofendido, y vuélveme al reposo de tu paz. Ese era el arrepentimiento verdadero, para volver a ponerte en paz con Dios. Entonces, ¿ves que no es cosa ligera? ¿Ves que no es un libro por leer? Ya vamos, no sé en cuál raíz. Ya van como 3 por 7, 21 mandamientos dados. Y ahí tienes las hojas. Simplemente con el primero tenemos, porque de ahí parte que yo aprenda a aplicar los demás. ¿Sí? Y tiene una serie de pasos un verdadero arrepentimiento, porque es ir con la persona que ofendiste, es repon lo que puedas reponer de lo que hiciste, reconoce de él tu parte y recibe lo que te vaya a decir. Entonces, pues ese será otro tema. Y como ya nos queda otra vez poquito tiempo, ¿qué pasa? Qué barbaridad, perdónenme, pero vamos a practicar. Vamos a practicar. ¡Uy! Hay un ejercicio que vamos a hacer. Pero antes de hacerlo, nos vamos a despedir de las redes, ¿verdad? Porque, bueno, la clase está dada. Vamos a hacer nada más una aplicación y nosotros volvemos y nos despedimos de los que nos están viendo.